pero no sé si se va a poder. Es que me tira como un... Cuando, o sea, me metí en el enlace que está en el WhatsApp, Ajá. pero no me conecta de una vez, sino que me tira como que una página o algo así. Uy. No, me voy a quedar con el teléfono, licenciada, Va, está porque bien. es una página lo que me tira. Vaya, yo sé. Bueno, entonces, primero que nada, buenas noches, licenciada. Bueno, buenas noches, compañeros. Pues yo les voy a hablar hoy un poquito sobre el juicio sumario y un poquito sobre la prescripción. Pero para iniciar con el juicio sumario y la prescripción, pues vamos a iniciar con lo que es el derecho administrativo. Todos sabemos que el derecho administrativo, pues, realiza administraciones públicas, ¿verdad? O es administración también del Estado. Se dice que el derecho administrativo es un conjunto de normas y leyes, así como también reglamentos que regulan la actividad de la administración. Y pues que el derecho administrativo lo vamos a encontrar regulado en los artículos 1, 2, 140 y 141 de la Constitución. Ay, licenciada, ya me está conectando de la computadora. No sé si me puede aceptar desde ahí. Sí, ahí ahorita la estoy aceptando. Sí, gracias, licenciada. Ay. Recording in progress. Me voy a desconectar del teléfono, licenciada. Me voy a del teléfono, licenciada. Ya, licenciada. Va. Gracias. Les comentaba que el derecho administrativo pues es un conjunto de normas y leyes, así como reglamentos también, y que estos regulan la actividad de la administración pública. También se dice que es un conjunto de normas jurídicas y principios de derecho público interno que regulan las relaciones entre los entes públicos y los particulares o de aquellos entre sí para la satisfacción concreta, directa e inmediata también de las necesidades colectivos, ¿verdad? Que estén bajo un orden jurídico. Y pues en la prescripción, pues este es un fenómeno que da paso, que da paso con el tiempo. En este se pueden adquirir o extinguir derechos y obligaciones. Y pues dentro de la prescripción encontramos dos tipos de prescripción, una que es la adquisitiva y otra que es la adquisición extintiva. Y como su nombre mismo, Adrián, por favor.
Y como su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Adquisición adquisitiva. Este es pues todo lo que podemos adquirir, ¿verdad? Y la extintiva son los derechos u obligaciones que se extinguen. Que se extinguen. Y pues con lo de dentro del juicio sumario, esto lo del juicio sumario lo encontramos regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si de repente lo tuvieran a la mano. Mano. A la mano. Mano. Sí, a la mano. Mano. Solo permítame un momentito, licenciada, se me perdió mi... Va. Pues el juicio sumario como primer punto también lo encontramos regulado en el artículo 230 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y en el artículo 230 lo que encontramos es lo de la materia del juicio sumario. Perdón, es el artículo 229. Donde dice que se tramitarán en juicio sumario los asuntos de arrendamiento. Esto sería en materia civil. Los asuntos de arrendamiento y de desocupación, la entrega de bienes muebles que no sean dinero, la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, los interdictos, los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Y luego pues tenemos lo que es el artículo 246, que en el capítulo 5 del Código Civil Procesal Mercantil, en el capítulo 5 encontramos la responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos en juicio sumario. Y este artículo regula que la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece expresamente y se deducirá ante el juez de primera instancia por la parte perjudicada o sus usuarios. Y pues para que un juicio sumario se dé, pues debemos también interponer una demanda, ¿verdad? Y que esta la encontramos regulado en el artículo 106. Acá en ese artículo encontramos el contenido de una demanda. Con claridad y precisión los hechos, las pruebas de derecho a petición. Licenciada, no sé si me escucharon porque aquí se me quedó un poquito trabado el internet. Sí, está como está lloviendo, yo digo que es inestable la señal. Aquí también está lloviendo todavía. Sí, aquí también. Licenciada, por mi parte, esa sería mi exposición.
Entonces, si quiere, apague su cámara y voy a continuar. Yo y ahí le voy a ir haciendo preguntas, Jocelyn. Hay que subir, no sé si hizo alguna investigación a la plataforma, porque como hay que exponer y hacer una pequeña investigación sobre lo que se está exponiendo, Jocelyn. No, licenciada, no lo he subido a la plataforma. Va, entonces me hace favor de subir. Bien. Pues desde ayer empezamos a ver el control judicial privativo de los actos y resoluciones de la administración pública. Madeline nos expuso ayer el control penal, el antejuicio, el proceso penal y la prescripción de la responsabilidad. Y hoy vamos a ver el control civil, juicio sumario de las responsabilidades de los funcionarios públicos y la prescripción de las responsabilidades. Ustedes, como saben, pues hemos estado vimos derecho administrativo y ahorita estamos viendo el derecho procesal administrativo, pero en lo que se enfoca prácticamente el derecho administrativo, pues es en las instituciones del Estado, autónomas y descentralizadas, inclusive, especialmente en el organismo ejecutivo, que es la parte medular de la administración pública, su organización administrativa, tanto en departamentos, municipios como regiones, sus diferentes instituciones. Y como ayer bien les decía yo a ustedes, la soberanía ejerce en el pueblo. Nosotros como pueblo ponemos a nuestros gobernantes para que nos representen, nos dirijan. Y además de eso, pues hay diferentes instituciones que prestan servicios, educación, salud, la municipalidad pues presta los servicios de agua, drenaje, todo tipo de servicio que se le pueda prestar a una comunidad. Pero para esto pues hay que tener personal capacitado para estar al frente de estas instituciones o oficinas para que le den un buen servicio al cliente, formen sus expedientes administrativos de cada persona, lleven un buen control, tengan lineamientos para podernos representar y además de eso, saber qué tipo de responsabilidades tienen frente al Estado, frente a los ciudadanos y por eso existen controles internos y externos. Y entre estos controles, pues está el penal, está el civil, que ellos tienen que saber los funcionarios, que igual lo vamos a ver que no son superiores a la ley, sino que tienen que ser respetadas para que así no haya un abuso de poder, arbitrariedad detrás de los puestos. Ayer veíamos que hay delitos para que los funcionarios no sobornen o no pidan dinero para llevar los procesos, para agilizar los trámites del proceso, porque para eso deben de haber denuncias, quejas que se están actuando de mala fe los funcionarios o empleados públicos. Entonces, por eso ayer vimos los delitos que pueden infringir, cómo se hace el proceso penal y que también ellos gozan de antejuicio. Igual, aquí vamos a ver el control civil, que son cómo se puede llevar un proceso cuando un funcionario público también lesione los intereses de los ciudadanos o esté perjudicando a los ciudadanos y vean, es ya el cargo, es el representante, puede ser un alcalde, el magistrado, un director. Entonces son funcionarios que están delegados en esas oficinas y que
hay que hacer un juicio a través para poder sancionar a estos funcionarios. Ustedes han visto el juicio ordinario y el juicio sumario, porque creo yo que ya se los han de haber dado más en alguna materia, o no sé si ya les han dado procesal civil y mercantil, ya les han mencionado esos juicios, patojos. Quiero que me digan sí, no. Y esos hemos estado viendo recientemente, licenciada. A los AMBA. Entonces ustedes, yo les pregunto porque el juicio ordinario es un proceso de conocimiento junto con el sumario, pero hay diferencias. El ordinario es más largo, el sumario es más corto. Sus procedimientos deben de ser más cortos y a la brevedad. Entonces, el ordinario lleva su tiempo. Ustedes han escuchado que, por ejemplo, cuando se van a divorciar las personas, lo que más se pide es de que las partes estén conscientes, que en la primera conciliación el juez va a tratar de consensuar, por eso es conciliar, y de decirle a la pareja que no se divorcie, que si ya lo pensaron bien, pero si ellos en definitiva dicen que sí, entonces el divorcio sale más rápido. En cambio, si hay controversia, si hay pleitos, si no se están poniendo de acuerdo, entonces por eso a veces se dice juicio ordinario de divorcio. ¿Por qué? Porque lleva más tiempo, los trámites son más largos. Entonces, en eso quiero hacer yo referencia, que el ordinario es más largo que el sumario. Y aquí por eso, como se va a juzgar a un funcionario, entonces la demanda, la contestación de la demanda, las excepciones se quieren hacer en tiempos y plazos más cortos para resolver el proceso y no sea tan tedioso. Entonces, por eso vamos a ver el juicio sumario de las responsabilidades de los funcionarios públicos, porque tanto ustedes como estudiantes, como docente o como las carreras que estamos estudiando, y no solo nosotros, sino que cualquier profesional tiene que optar a un cargo, tiene que saber la responsabilidad tan grande que está desempeñando en ese pueblo, en ese puesto, porque aparte de ser director y ser una secretaria, la mayor responsabilidad la lleva el director, el coordinador de la oficina, porque tiene una gran responsabilidad que tiene que asumir frente a su jefe inmediato superior, más a su pueblo, porque el pueblo también tiene los ojos puestos en esta persona, y puede ser que en esta persona ellos miren y hagan acusaciones fuertes sobre esta persona. Entonces puede ser de que se abra un juicio, investigaciones para que puedan destituir del puesto a este funcionario y sumarlo a proceso penal. Y aparte es que caiga en responsabilidades este funcionario y se lleve también un juicio sumario, más que todo también para destituirlo de su puesto. Entonces, dice que cuando un órgano administrativo tiene competencias administrativas, las decisiones administrativas tienden a producir efectos jurídicos. Y estos efectos jurídicos pueden causar daños y perjuicios a los particulares. Hay que ver la diferencia, que es una responsabilidad penal, esa parte, y la responsabilidad civil es aparte, porque aquí está lesionando daños y perjuicios a los particulares. Por eso no se le va a hacer. Aparte es que sea un juicio penal, porque está haciendo malversación de los fondos, está haciendo una negociación ilícita, está recibiendo sobornos, ahí es penal. Pero aquí, por su mala decisión, por su resolución, le causó daños y perjuicios a los particulares. Entonces, ¿qué se hace? El juicio sumario se hace para ver si resolver si está bien la resolución
que hizo el director, y si no, entonces pagarle los daños y perjuicios que ha ocasionado por haber emitido esta resolución. Dice que todo órgano que tiene competencia y sus funcionarios pueden causar daños y perjuicios a los particulares. Y en este caso el particular dispone de un medio por el cual va a discutir estos daños y perjuicios contra el órgano administrativo y el funcionario que emitió la resolución, a efecto de determinar las responsabilidades civiles en que incurrieron. Y en este caso es el juicio sumario de responsabilidades. Si vemos aquí, quiere que se quede bien claro que son daños y perjuicios que le ocasionó al particular. Hemos visto los recursos que es que se le quiera negar un servicio a un particular, pero aquí ya está lesionando daños, causó daños y perjuicios. Por eso se va a hacer a través de un juicio sumario determinar cuáles fueron los daños y que él mismo pague con una indemnización o que pague el daño causado. En el Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 229, dice qué es lo que se lleva a través del juicio sumario. Y lo que más nos interesa a nosotros es la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Y dice que la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece expresamente y se deducirá ante el juez de primera instancia por parte perjudicado a sus sucesores. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ellos. Esto está en el artículo 154, primer párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. Artículo 155, párrafo segundo de la Constitución Política de la República. Esto quiere decir que el funcionario tiene hasta 20 años de poder seguir con su responsabilidad civil. Ayer vimos la prescripción penal, que son de 25 años. ¿Qué otra? ¿Cuándo prescribe la responsabilidad penal, Madeline? Madeline, ¿me escucha? Pues aquí es diferente. Allá eran 25 años y habían otras prescripciones penales y aquí son 20 años. Que además de que yo renuncie de mi cargo, ya no esté en el cargo, pero mi responsabilidad es de 20 años. Y puede ser que se abra una investigación, que una resolución por ser coordinadora de servicios públicos haya causado daños y perjuicios a un particular y se abra proceso a través de un juicio sumario para determinar cuáles fueron los daños causados y lo que tengo que resarcir a este particular por haberle causado dicho daño. Vamos a ver qué dicen que es juicio sumario. Dice Manuel Osorio que el juicio sumario es aquel en que por la simplicidad de las cuestiones a resolver o por la urgencia de resolverlas, se abrevian los trámites y los plazos. Aquí pues es algo, no es tan tedioso en un proceso penal como por ejemplo la comisión de un delito como homicidio, asesinato. Esto es de resolverlo a la brevedad posible porque es un daño causado
al particular. No hay que hacer los procesos largos, hay que abreviarlos para darle una inmediata resolución. Por eso, la deducción de daños y perjuicios causados de un funcionario público a un particular se ventilan a través de un juicio sumario, que es uno de los procesos de conocimientos más rápidos. Los procesos de conocimiento, también llamados de declaración, cognición o jurisprudencia, son aquellos por medio de los cuales se realiza una actividad de conocimiento por parte del órgano jurisdiccional, con el objeto de emitir una resolución sobre un hecho controvertido. El juicio sumario es un proceso de conocimiento cuyo fin es resolver controversias que culminan con la declaración de un derecho, siguiendo para ello los procedimientos correspondientes a los juicios ordinarios, pero en forma más breve, sin perder las características del juicio ordinario. Quiere decir que son a veces el mismo procedimiento del juicio ordinario, pero utilizando los plazos más cortos. Igual, en el Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 230, dice aplicación por analogía. Son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario, en cuanto no se oponga a lo preceptuado en este título. Si por algún caso, dentro del proceso sumario, no hubiere algún proceso, pero sí lo tiene el ordinario, se aplica al sumario, que por alguna causa deba existir y debiera tener en su proceso el sumario y no lo tiene, pero el ordinario sí, entonces se utilizaría porque tienen similitudes. La única diferencia es que el ordinario, sus procedimientos son más largos que los sumarios. Podemos decir que el proceso sumario es aquel en que acortan los términos señalados para el juicio ordinario y se ventila de una forma más rápida, sencilla y económica para la pronta aplicación de la justicia. Los asuntos sometidos a juicio deben de estar previamente establecidos en la ley. Aquí está su fundamento que está en el artículo 229. ¿Cuáles son los casos que se ventilan? Y especialmente el de nosotros, que es la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Y los procesos de conocimiento, especialmente el sumario, tiene 4 etapas. Primero, la preparación del juicio. En esta fase se inicia con la presentación de la demanda y el consiguiente emplazamiento, tiempo en el cual el demandado puede interponer las excepciones pertinentes a la defensa de sus derechos. La primera etapa. La segunda, la formación del juicio. En esta fase se dan las actitudes del demandado, las cuales pueden ser rebeldía o contumacia, allanamiento, interposición de excepciones previas, contestación de la demanda, reconvención. ¿Y qué es rebeldía, patojos? Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Claudia. Rebeldía es la actitud que toma ahí sería el demandado, ¿verdad? Ante un juicio, o sea, él no se presenta en este caso. Muy bien, Claudia. Con el llamamiento. Así es. La felicito. Muy bien, Claudia. Esa es. La rebeldía es que soy notificado como parte demandante y no acudo al llamado. Entonces, esto el juez lo toma como rebeldía y es un atenuante encima todavía, que es a la rebeldía también se le llama parte de aceptación. No comparezco, estoy aceptando lo que me están demandando. Entonces, regularmente la persona demandada siempre tiene que acudir a la citación y especialmente
si tiene, y mejor acompañado por un abogado que lo auxilie para así poder contestar la demanda y presentarse, porque el que no se presente quiere decir que está aceptando los hechos que le están imponiendo en su demanda. El allanamiento pues es ir y allanar, ya sea que alguna vivienda, las cosas por las que se pueda estar demandando. La contestación de la demanda también, que hay que contestar la demanda, ya sea en sentido negativo o en sentido positivo. Y también vamos a ver qué es la reconvención, que se da mucho también en este proceso. La otra etapa es la naturaleza y objeto del juicio. Se refiere a la clase de proceso de que se trata y al periodo de prueba, así como a los medios de convicción utilizados, que son los mismos del juicio ordinario, los cuales se encuentran regulados en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley 107, que preceptúan que son medios de prueba: declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunción. Y la última, conclusión del juicio, que comprende la sentencia, o sea, la resolución que acoge o rechaza la pretensión del actor, la que tiene las siguientes características. Es un acto jurídico del juez, se refiere a un caso controvertido dentro del proceso, la controversia debe de ser judicial. Eso es lo que lleva a la sentencia. Ahora, las características del proceso del juicio sumario es: la característica principal del proceso sumario es su rapidez, sencillez y economía, porque acorta los plazos establecidos para el proceso ordinario, se acortan los plazos de la contestación de la demanda y de la prueba, y también para que el juez dicte sentencia, por lo cual no se puede pedir un derroche procesal superior al valor de los bienes litigiosos y que están en el debate. También se caracteriza por afianzar la justicia en el sentido que una justicia tardía, onerosa y larga no es justicia. O sea que más que todo el juicio sumario es, como lo dice aquí, que es rápido, sencillo, para darle así una rapidez clara y justa a la hora de dictar sentencia. También ustedes vieron que hay que presentar medios de prueba, declaración de partes, testigos, dictámenes de expertos, porque el juez tiene que valorar la cuantía de los costos y de los daños que puedan haber sido causados y así fijarlas. Entonces, por eso tiene que ver también que haya un experto, porque puede ser de que el juez tome su decisión en base a los bienes que tenga el funcionario y así hacer un recuento de cuánto, si es que sale, que sí, por su resolución y por su función en el cargo le causó daños y perjuicios al particular. Entonces, en base a eso, fija la cuantía y así va a ser el costo que tendrá que pagar este funcionario. De conformidad con otros criterios, los rasgos distintivos del proceso son los siguientes. El juicio sumario siempre es contradictorio. En el juicio sumario, las pruebas deben ofrecerse en los escritos de la demanda y la contestación de la demanda. Artículos 106 y 118 del Código Procesal Civil y Mercantil. El demandado podrá en cualquier estado del proceso oponer las excepciones de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción, transacción, las que serán resueltas en sentencia. Artículo 232, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil. Las excepciones de pago y de compensación pueden interponerse en cualquier instancia del proceso y serán resueltas en sentencias. Artículo 233, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil. El término para contestar la demanda es de 3 días. Artículo 233 del Código Procesal Civil y Mercantil.
La reconvención únicamente es admitida cuando la acción en que se funde estuviera sujeta a juicio sumario. Artículos 119 y 230 del Código Procesal Civil y Mercantil. En los juicios sumarios, la sentencia debe de pronunciarse dentro de los 5 días de la vista. Artículo 234 del Código Procesal Civil y Mercantil. El recurso de casación se admite en los procesos sumarios mercantiles de valor indeterminado y en los casos en que la cuantía exceda de 2,000 quetzales. Artículo 1039 del Código de Comercio. O cuando el proceso intentado por su naturaleza debiera haberse ventilado en juicio ordinario. Artículo 231 del Código Procesal Civil y Mercantil. Naturaleza jurídica del juicio sumario. En los juicios sumarios, las controversias se tramitan en forma breve, es decir, que todos los trámites del proceso son menores que los señalados en el juicio ordinario, pero sin lesionar de ninguna manera el derecho de defensa, garantizado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República, que preceptúa la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. O sea que la naturaleza jurídica del juicio sumario, en conclusión, es que se tramita en forma breve. Tramitación. La tramitación del juicio sumario la encontramos en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil en los artículos 229 al 293. Iniciamos con la demanda. La aplicación al juicio sumario por analogía de todas las disposiciones del juicio ordinario nos da como resultado que la demanda que se presente en este juicio deberá llenar los requisitos establecidos en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí hay analogía, porque el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil da los lineamientos para presentar una demanda en juicio ordinario. Y aquí en el sumario se aplica este mismo artículo que tiene que llenar todos los requisitos que establece este artículo 61. Y si falta uno, la demanda es rechazada. De tal manera que el juicio sumario se origina con la presentación del escrito de la demanda ante juez competente. La de conformidad con el citado artículo debe de contener designación del juez o tribunal a quien se dirija, nombre y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión o oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones, relación de los hechos a que se refiere la petición, fundamento de derecho en que sea que se refiere a la petición, fundamento de derecho que se apoya a la solicitud citando leyes respectivas. Nombre y apellidos y residencia de o las personas de quien se reclame un derecho. Si se ignorare la residencia, se hará constar la petición en términos precisos, lugar y fecha, firma del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. En la demanda se fija con claridad y precisión los hechos en que se funden las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. La presentación de la demanda y la resolución que la acepta para su trámite origina el emplazamiento de la demanda, el cual es de 3 días, contados a partir de la notificación, la cual debe de estar hecha debidamente tal y como establece el artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil,
Clases de notificación. Toda resolución debe de hacerse, saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligados ni les pueden afectar en sus derechos. O sea, se presenta la demanda, 3 días después se emplaza al demandado, la cual se tiene que notificar para que así se presente a la contestación de la demanda. Notificaciones. También se notificará a las otras personas a quien la resolución se refiere. Las notificaciones se harán según el caso personalmente, por los estrados del tribunal, por libros de copia o boletín judicial. Notificaciones personales se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes. La demanda, la reconvención y la primera resolución que recaiga sobre cualquier asunto, artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las excepciones. De conformidad con el artículo 232 del Código Procesal Civil y Mercantil, se establece que dentro de los 2 primeros días del emplazamiento, el demandado puede interponer las excepciones previas, las cuales se resolverán por el trámite de los incidentes, siendo excepciones previas las siguientes: incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer, caducidad, prescripción, cosa juzgada, transacción. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá interponerse las excepciones de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción, las que serán resueltas en sentencias. Empezamos con la demanda. La demanda tiene que llevar todos los requisitos establecidos en el artículo 61. Si no lo lleva, se rechaza. Si está completa, está bien la demanda, se va a recibir. Se emplaza en 3 días al demandado. Se le notifica. Ya vimos por personalmente, por los estrados del tribunal, y tiene que contestar la demanda, presentarse, pero también puede interponer sus excepciones. Incompetencia. ¿Cuándo? Cuando vea que el juez al que se presentó la demanda no tiene competencia para conocer del juicio. La demanda defectuosa, que ven que cuando le presentan, porque le tienen que llevar en la notificación la demanda, una copia de la demanda, y su abogado que lo esté auxiliando ve que tiene un defecto en la demanda, puede interponer esta excepción que la demanda está defectuosa. Falta de capacidad legal, que no es competente la persona que está representando al demandado, que no tiene personalidad, que no tiene personería. Son excepciones y estas se hacen para dilatar el proceso. ¿Por qué? Porque mientras se está preparando estas excepciones y se van a interponer en los incidentes, él también está preparando sus pruebas y tener más tiempo, porque si ustedes se dan cuenta, los plazos van rápido, o sea, no hay tiempo para tardarse 3 días y en esos 3 días no puede pasarse del emplazamiento de los 3 días. ¿Y qué hace? Presentar estas excepciones que tienen otro trámite de incidente para que le dé tiempo y presentar y hacer mejores sus argumentos o medios de prueba. Contestación de la demanda. El término para contestar la demanda es de 3 días. Entonces, es emplazado en 3 días. Y él tiene que ganar tiempo, puede buscar entre esas excepciones previas. Si no tiene excepciones previas, tiene 3 días para contestar la demanda. A diferencia del juicio ordinario, el cual dicho término es de 9 días para contestar una demanda. En el juicio sumario, 3 días. Y si no se contesta, la demanda se da por rebeldía. Entonces es todavía tantito peor porque va a aceptar que no está emplazado, notificado, no contestó la demanda, está actuando en rebeldía. La contestación de la demanda debe llenar los
los mismos requisitos del escrito de la demanda y si hubiere de acompañarse documentos debe de cumplirse con el artículo 100 del Código Procesal Civil y Mercantil relativo a documentos que funden sus derechos el demandado. Esto no será admitido posteriormente salvo impedimento justificado. ¿Se dan cuenta? 3 días de emplazado tiene que contestar la demanda, tiene que presentar sus medios de prueba y si los 3 días se pasa, ya no se lo vuelven a aceptar, queda perdido. Por eso el juicio sumario es breve, sencillo, rapidez. El abogado que esté auxiliando al demandado tiene que actuar de manera rápida en un juicio sumario. En cambio, en un ordinario da tiempo, 9 días para poder contestar la demanda. Asimismo, al contestar la demanda, el demandado debe de interponer las excepciones perentorias que tuvieren contra la pretensión del actor, las nacidas después de la contestación de la demanda. Se puede proponer en cualquier instancia del proceso y se resuelven en sentencia. Las previas, por eso son previas que se dan antes de contestar la demanda y las perentorias son las que se pueden presentar después de contestar la demanda. Ustedes ya lo han de saber, el que le dio el juicio sumario les tiene que explicar todavía mejor cómo les estoy yo explicando el sumario, cuál es todo el procedimiento. Yo se los estoy dando a grandes rasgos porque legalmente aquí solo está que se debería de hacer un breve qué es la responsabilidad de los funcionarios públicos y cómo se ventila en un juicio sumario, porque el proceso del juicio sumario ustedes ya lo saben, solo hay que saber cuáles son las responsabilidades que tiene que asumir, cuál es la responsabilidad del funcionario o empleado público y que no caiga en ningún tipo de esta, ya sea responsabilidad penal o civil, porque en penal es juzgado a través de haber cometido un delito con todos sus elementos y en la civil es que le causó daños y perjuicios a un particular por haber emitido la resolución que no era apta y que le causó los daños y perjuicios a la persona. La rebeldía. Una vez resuelto firmemente lo relativo a las excepciones previas, el demandado queda obligado a contestar la demanda dentro del término fijado para ello. Y en caso de no hacerlo así, el demandante en el ejercicio de sus derechos puede pedir que se declare la rebeldía del demandado. Si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Esto está en el artículo 103 del Código Procesal Civil y Mercantil. La reconvención. Al contestar la demanda, puede el demandado reconvenir al actor, siempre que la pretensión ejercitada tenga conexión por razón del objeto o del título con la demanda y no deba seguirse por distintos trámites. Esto está en el artículo 119 del Código Procesal Civil y Mercantil. La reconvención únicamente es admitida cuando la acción en que se funde estuviera sujeto a proceso sumario, criterio lógico por naturaleza de los procedimientos. Debe entenderse que la reconvención solamente podrá interponerse solo al contestar la demanda y cuyo trámite se efectuará en la misma forma que está en aplicación a los artículos 230, el cual remite las disposiciones del juicio ordinario y el artículo 119, ambos en el Código Procesal Civil y Mercantil. También debe tenerse presente que para que proceda la reconvención es necesario que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto del título en la demanda que ha motivado la reconvención. Término para la prueba. Artículo 234 del Código Procesal Civil y Mercantil. Se establece que el término de la prueba en el juicio sumario es de 15 días improrrogables, debido al carácter abreviado del mismo, término que obligadamente el juez
debe observar y que debe aplicar sin prorrogar alguna cosa se menciona anteriormente. O sea, 15 días, no hay prórroga, no hay 20 días. No, aquí los 15 no presenta sus medios de prueba, perdió el plazo. Si bien es cierto que en el artículo 230 de la ley citada deja abierta la posibilidad de aplicar por analogía todas las disposiciones del juicio ordinario, opino que aplicar prórroga en el periodo probatorio basado en esta disposición sería entrar en contradicción con la naturaleza jurídica del proceso sumario. Por eso, si ustedes se fijaron en una de sus características, dice que el juicio sumario es contradictorio. ¿Por qué? Porque dice que a veces por analogía tiene que utilizar procedimientos del ordinario, pero el sumario se contradice porque dice que tiene que ser breve, sencillo, económico. Y aquí para presentar, por ejemplo, la contestación de la demanda es 3 días. En el ordinario, 9 días. ¿Qué significa? Entonces, que se contradice, porque aquí está diciendo que son 15 días para la prueba. Y entonces en el ordinario es más todavía el tiempo para presentar prueba, entonces por eso dice que se contradice. Es que la celeridad y lo corto de sus términos en comparación con el proceso ordinario, cuyo periodo es de 30 días prorrogable para presentar la prueba, por 10 más, siempre y cuando la solicitud se haga con 3 días de anticipación al vencimiento del periodo probatorio. Eso sería en el ordinario. 30 días y todavía pueden pedir 10 días más, o sea que son 40 días. En cambio, en el sumario, 15 días. Lo expuesto anteriormente hace suponer que el juez se ve en grandes dificultades cuando un litigante, haciendo uso del artículo 230 antes citado por analogía, pide que se conceda periodo extraordinario de prueba, cuando se hubiere ofrecido en la oportunidad legal, prueba que deban recibirse fuera de la República. Sin embargo, esta circunstancia sí ha sido prevista por el legislador, ya que la misma regula en el artículo 124 del Código Procesal Civil y Mercantil, el juez, a solicitud de cualquiera de las partes, fijará un término improrrogable según los casos y circunstancias. Y como dice aquí que se los estoy explicando y está claro en la diapositiva, el juez puede, son 15 días de la prueba, pero él, como se ven serios aprietos, el abogado puede decirle que va a aplicar y así lo hacen. En los sumarios, el artículo que presentan más y lo fundamentan es el 230 porque tienen más tiempo, casi 40 días, pero el juez sí les puede alargar el periodo de prueba, pero no hasta esos extremos. Él puede fijar, puede ser que otros 10 días más, pero sin ir hasta presentar los 40 días utilizando el artículo 124 del Código Procesal Civil y Mercantil. En determinado momento, conceder o no el periodo extraordinario de prueba es facultativo del juez, pero debe tomar en cuenta que esta solicitud tiene un límite, y es que para otorgar un periodo extraordinario de prueba debe concederla según los casos y circunstancias, lo que indica que la petición debe estar debidamente justificada y que la decisión de otorgar el periodo extraordinario aludido de este tipo de casos queda sujeto al criterio del juez mediante una resolución debidamente razonada. La vista se refiere a la audiencia que el juez conceda a las partes para presentar sus alegatos. La vista se fijará dentro de un término no mayor de 10 días contados a partir del vencimiento del término de prueba, artículo 234 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y la sentencia, por su parte, la sentencia está sujeto a términos fijos y esta debe de proferirse dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término para la vista.
los recursos. Contra la resolución que se dicte en este juicio, caben los recursos previstos en el Código Procesal y Mercantil, excepto el recurso de casación, salvo en aquellos casos en que los litigantes hubieran optado por la vía sumaria y por la naturaleza del juicio. Este hubiera podido sustanciarse en la vía ordinaria. Para esto, hay que tener en cuenta que el código mencionado anteriormente establece que las personas capaces para obligarse pueden, por convenio celebrado en escritura pública, sujetarse al proceso sumario para resolver sus controversias. Una vez celebrado el convenio, no podrá variarse la decisión, pero sí el proceso intentado. Por su naturaleza debiera haberse ventilado en juicio ordinario, entonces sí habrá lugar al recurso de casación. El recurso de casación procede cuando el proceso intentado por su naturaleza mercantil es de valor indeterminado o cuando la cuantía exceda de 2,000 quetzales. Vimos todo el proceso sumario, su demanda, su emplazamiento, sus excepciones previas, la contestación de la demanda, los medios de prueba, la vista, la sentencia, y pueden interponer los recursos. Pero ojo, en este transcurso, el funcionario y el particular que lo demandó pueden llegar a un convenio de que él le va a resarcir los daños causados por el monto que fije el juez y se lo va a pagar por pagos y hacer el convenio y se queda finiquitado el proceso. No hay recursos, ya no hay que interponer recursos, sino que ahí se quedó finiquitado el proceso también a través de un convenio o de una escritura pública, siempre y cuando dentro del juicio sumario se haya verificado y haya confirmado el juez que sí causó daños y perjuicios y que hay que definitivamente enmendarlos y pagarlos. Entonces lo puede hacer a través de una escritura o a través de un convenio y se termina el juicio y no hay necesidad de presentar el recurso, los recursos, salvo este de casación, pero este es más ventilado a veces, que se da más que todo en lo mercantil, en el comercio, presentar este recurso de casación por el valor de la cuantía. Ahora vamos a la prescripción de las responsabilidades, las cuales pues están en el artículo 152, donde siempre de la Constitución, donde nos dicen que de dónde es el poder público, que proviene del pueblo, que su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley, que ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. El imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. Función pública, sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrán ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Este es uno de los artículos muy importantes que nosotros como funcionarios y empleados públicos tenemos que tener mucho en cuenta, que cuando vamos a tomar una responsabilidad de una dirección, una coordinación, de ser jefe de determinada oficina, estamos siendo depositarios y responsables de la confianza. Entonces, por eso somos supervisados, somos controlados penal y civilmente. Y el artículo importante que es de la prescripción, ¿cuándo cesa la responsabilidad civil o cuándo prescribe la del funcionario público? Y dice que cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares
el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. O sea que tanto el funcionario o empleado público que esté enfrente de una dirección es responsable tanto como el jefe superior. Por ejemplo, en la municipalidad, la dirección, y es responsable el director juntamente con el alcalde y su consejo, y los cuales tendrán que pagar y ser solidarios los daños y perjuicios que le causen a un particular, y esto se ventila a través de un juicio sumario para determinar el daño causado a la persona. Y la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad criminal se extingue en este caso por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción penal. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Entonces, aquí vimos cómo es el control civil de la responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos, que se tramita a través de un juicio sumario y su prescripción. El funcionario tiene hasta 20 años para poderse liberar de esa responsabilidad, porque al asumir ese cargo firmó un contrato y fue responsable de todas las acciones u omisiones que se hayan o se deban hacer en ese cargo, y la responsabilidad lo va a perseguir civilmente por 20 años. Por eso no se acostumbran que los papeles se destruyan, se quemen, porque tienen vigencia hasta 20 años. Tienen que estar resguardados documentos y no solo agarrar y empezar a quemar los papeles que ya no nos sirvan, no. Para eso se forman expedientes, los cuales tienen hasta 20 años para estar custodiados. Después de 20 años, pues entonces pueden quemar los papeles. Mientras tanto, esos se tienen que conservar en cada institución autónoma y descentralizada del Estado. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Si no hay dudas, preguntas, entonces, Claudia, le tocaría que exponer después de los exámenes el control judicial. Por favor, patojos. Hay que hacer una investigación como el trabajo de investigación. Ahora si lo quieren hacer como análisis, porque prácticamente son 5 del trabajo de investigación y 5 de la exposición. Y ustedes tienen que ser analíticos, cómo están exponiendo, qué están exponiendo, para que después ustedes no se quejen del valor de los puntos que se les está poniendo en la exposición, porque cada quien debe de reconocer cuánto se esfuerza, cómo se esfuerza, tanto en presentación del trabajo como en su exposición. Lick, buenas noches. Buenas noches, profe. Referente al parcial, lo tenemos el 28, va el miércoles. Sí. Entonces, ¿qué contenido es el que va a ser objeto de evaluación? Sería de donde nos quedamos el primer parcial al que iniciamos, profe, fue el parcial fue el 10 de agosto. El 10 de agosto, entonces sí. Entramos a ver desde los recursos administrativos. El 15 de agosto. De ahí hasta hoy, la última clase, profe. Ah, muy bien. Incluye las dos presentaciones, sí, de las la compañías. De ayer y la de hoy. Ah, está bien. Sí. Gracias, Lick. Vaya, profe. Entonces, si no hay dudas, nos quedamos ahí. Feliz noche. Y nos vemos. Yo subo el parcial a la plataforma y ustedes tienen 1 hora para contestar el parcial. Muy bien, gracias.
Vaya, profe. Dicta, entonces sería después de, por ejemplo, yo tenía entendido que era el lunes que me tocaba la No, exposición, sería después. porque los exámenes son en esa semana, Claudia, tienen exámenes del 26 al 30. Yo le dije a usted que usted exponía el 3 de octubre. Ah, sí, ahorita creo que es. Ajá. Gracias, Licta. Vaya, Claudia. Feliz noche. Vaya. Feliz noche. Feliz noche.